Amigos, colegas, hay muchos conocidos en la sala, estoy viendo ahí colegas policías, inclusive, miren ustedes, abogados, no, asumo que hay muchos funcionarios que también están en la sala, ¿sí? Voy a compartir con ustedes, estimados amigos, experiencias propias desde el ámbito policial fiscal y, cómo no, en especial, desde el ámbito de litigio. La sesión de hoy, estimados amigos, va enmarcada netamente en la protección de los derechos del procesado. El agraviado también tiene derechos, sin embargo, entendemos que su defensor por naturaleza siempre será el Ministerio Público, entendiéndose un fiscal diligente, un fiscal que plantea no solo una teoría, sino varias teorías del caso, varias hipótesis al supuesto denunciado. Hoy, estimados amigos, vamos a desarrollar una herramienta llamada tutela de derecho. Este mecanismo debe entenderse como esa guillotina, esa espada que se coloca sobre el funcionario que abusa del poder, que causa agravio al procesado, que causa agravio a este ciudadano, sabe Dios, culpable o inocente, pero ser humano al fin y al cabo. Y es que la tutela de derechos es el escudo del imputado frente al abuso del poder. Si nosotros como abogados somos permisivos en que se venga causando perjuicio, agravio a nuestro patrocinado, debemos dar un paso al costado, estimados amigos. ¿Por qué? Porque este mecanismo solo se acciona en una etapa. Pasado esta etapa, créanme, el tiempo pasa y las heridas quedan, las cicatrices duelen después de advertir que algo se pudo hacer y no se hizo. Estimados amigos, mi nombre es Omar Chaña, me encuentran en las redes sociales como Omar Chaña. Egresé de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Soy efectivo policial en retiro, policía en retiro. Tras 17 años de servicio en la institución policial, he tenido la oportunidad, y eso también voy a compartir con ustedes, de elaborar con, llamémoslo así, verdaderos pesquisas, verdaderos detectives de la Policía de Investigaciones del Perú, hoy desaparecido, ¿no? Han quedado muchos efectivos que de cierta manera han dejado cierto legado a la institución policial y, cómo no, cierto legado a la lucha contra la delincuencia. Y es que esta lucha, hoy por hoy, no admite errores. Esta lucha contra la delincuencia, hoy por hoy, está parametrado. ¿Y está parametrado por qué? Por nuestros principios, por nuestras garantías establecidas no solo en nuestro código ritual, no solo en nuestro decreto legislativo 957, sino, como no, un proceso penal constitucionalizado, parametrado, claro está, por nuestra Constitución Política del Perú. Sin ir más lejos, parametrado también por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estimados amigos, hablar de tutela de derechos es hablar del caso Barreta Leiva versus Venezuela, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que da un jalón de orejas, no solo a ese estado, sino a muchos estados, un jalón de orejas, ¿para qué? Para poder establecer reglas claras, reglas precisas, reglas para que el procesado tome y pueda defenderse. Muy bien, estimados amigos, antes de iniciar de fondo con esta sesión, con este tema tan interesante y necesario en un proceso penal, recomiendo el uso de este formato que ustedes ven en pantalla. Tuve la oportunidad de acabar lo que es la carrera de educación en la Universidad a las Peruanas. Tal es así, estimados amigos, que hay muchos campos que se pueden aplicar en el ámbito del litigio. Uno de ellos es el aprendizaje y el ejercicio legal. Hay muchos maestros que salen en las redes sociales
uno de ellos, por ejemplo, el señor Jaro Coria, por ejemplo, señala de que siempre se debe tomar apuntes. Y no tomar apuntes en la computadora, en un equipo informático, en el celular. No, debemos estilar tomar apuntes a mano alzada, es decir, escribir a mano. Y es que, estimados amigos, escribir a mano, el solo hecho de escribir a mano activa áreas del cerebro que ayuda ¿a qué? A consolidar el conocimiento. Es más, el hecho de escribir a mano es prácticamente tener como resultado doble aprendizaje. Uno es escuchar y ver, y el otro es tomar apuntes. Es consolidar, materializar el conocimiento que viene ingresando a nuestro ser. Lo que ven en pantalla es el método Cornell, que es más, facilita lo que es la revisión periódica. Estimados amigos, el método Cornell es un formato de división de una hoja, en este caso no sé si se ve en pantalla, por ejemplo, todas las audiencias, todas las entrevistas, todas las diligencias, debe tener una hoja de apuntes. ¿Por qué? ¿Por qué, estimados amigos? No sé si ustedes recuerdan en una de sus conferencias de aquel maestro abogado litigante muy conocido, el doctor Moreno, señalaba, ¿no? ¿Ustedes creen que tengo tiempo para llegar a mi casa y estar pasando de borrador a limpio? Estimados amigos, el tiempo es oro. No podemos esperar llegar a casa y esperar a hacer un resumen. El resumen tiene que estar en tiempo real. Hay casos, por ejemplo, de crimen organizado que no son 1, 2, 3 tomos, son 50, 80, 100 tomos que se tiene que analizar. Entonces, ¿a qué va este consejo? Aprendamos a tomar apuntes de manera estratégica. En la investigación criminal, estimados amigos, sintetizar información y tomar notas es esencial. Es esencial para el caso. En la parte que ustedes ven, vayámonos a la parte izquierda, dividí la hoja en varios recuadros. El recuadro más grande, que está al lado derecho, donde dice apuntes, es donde señalo todo lo que acontece en una audiencia, por ejemplo, de juicio oral, una audiencia de tutela de derechos, una diligencia, una declaración de un testigo, la declaración de mi patrocinado, una constatación policial, una inspección técnica criminalística, entre otros aspectos y muchos actos de investigación. Anoto todos los apuntes en el recuadro grande y lo he dividido en 2 columnas para no ocupar de manera vana todo el espacio. En el lado izquierdo de la parte central, resumo la parte relevante. ¿Qué es lo más relevante? Un ejemplo, ¿qué perito vino? Clave, ¿qué perito vino? ¿Qué fiscal vino? ¿Es el fiscal que tomó de primera mano la audiencia criminal o es un fiscal que lo ha relevado al fiscal anterior? ¿No? ¿Qué fiscal ha venido? Muy importante, lo relevante. En la parte superior, anoto siempre en el lado izquierdo el incidente. Declaración de testigo, un ejemplo. Juicio oral, audiencia de tutela de derechos, audiencia de prisión preventiva, entre otros, ¿no? En la parte central, cliente, siempre vamos a estilar, estimados amigos, y esto va como una recomendación desde el ámbito de la pedagogía. Términos importantes, aprendan a utilizar sus plumones de colores. Muchos abogados que recomiendan estilar siempre, utilizar plumones y colores para diferenciar entre lo más importante, lo más relevante y aquello que puede servir, aquello no menos importante, llamémoslo así, poco relevante, pero que a las finales puede marcar la diferencia. Y en la parte superior, lado derecho, fecha y hora. Clave. Tomo una entrevista a un cliente, fecha y hora. Por ejemplo, el día de hoy, 10 de marzo, ¿a qué hora vino el cliente? 15 horas, 15 horas. Audiencia de prisión preventiva, 9 de marzo, ¿a qué hora? 14 horas, ¿no? Siempre el sistema de 24 horas es lo más recomendable. Sistema de 24 horas, de 0 a 24 horas, muy importante. Y aquí va lo más importante de esto, lo más relevante. Todo es relevante, pero siempre hay algo de unos puntos de más relevante, ¿no? En la parte inferior, actos a realizar. Y esto es clave para una audiencia de tutela. Actos a realizar en la parte inferior. Por ejemplo,
tengo que verificar si aquel efectivo policial que vino como perito tiene realmente un curso de especialización. Un ejemplo, ¿no? Entonces, verificar la especialidad del efectivo policial, entre paréntesis, perito. Un ejemplo, ahí ya estamos entrando a tallar ya lo que es una tutela, tranquilamente, ¿no? Otro, mi cliente está detenido, recabo copias del expediente policial y me percato con mi ojo grafotécnico que las firmas no coinciden con las letras que señala, que se describe en el acta de intervención policial, ¿no? Verificar eh, rastros del ámbito grafotécnico, es decir, la persona que ha escrito el acta es realmente la persona que lo firma, muy importante, ¿no? Verificar si efectivamente es el efectivo policial que ha intervenido el que ha redactado el acta. Muy importante, entre otros aspectos. Horas. ¿A qué hora fue la intervención? ¿A qué hora fue la detención? ¿Cómo es que a mi patrocinado le han tenido 3 horas y 58 minutos de manera, entre comillas, arbitraria en una dependencia policial sin ser detenido? ¿No? Las 4 horas clásicas del control de identidad, entre otros aspectos, ¿no? Muy importante, actos a realizar, verificar, solicitar información. Un ejemplo, una denuncia contra la libertad sexual. La denunciante señala de que mi patrocinado le ha conducido a su dormitorio portando un arma de fuego, con amenaza, ¿no? ¿Existe el arma de fuego? ¿Qué verificaré en actos a realizar? Actos a realizar. Verificar en el sistema de la SUCAMEC si cuenta o no, entrevistar a los familiares si alguna vez han visto a mi patrocinado con un arma de fuego, testigos potenciales, entre otros aspectos, muy importantes. Cosa que cuando quiero plantear una estrategia de defensa, tomo todos mis apuntes y empiezo a plantear mi teoría del caso. Una teoría del caso, estimados amigos, afilada, sin temor, muy importante, ¿no? Y, como no, una buena redacción y un análisis detallado del caso hacen la diferencia, estimados amigos. Sigamos. Otro aspecto importante es nuestra ortografía. Por más que sea a mano alzada, siempre tengamos en cuenta el uso de las mayúsculas, las abreviaturas, los signos de puntuación. Muy importante. Si a mano alzada somos disciplinados así, con mayor razón cuando procedamos a formular nuestros escritos. Y algo muy importante también, estimados amigos, ¿se imaginan ustedes que les notifiquen un requerimiento de prisión preventiva de 500 páginas y no esté foliada, no esté enumerada las páginas? Qué dolor de cabeza y lo más importante, qué falta de respeto al lector. Contrario sensu. ¿Se imaginan ustedes un escrito absolviendo el requerimiento de prisión preventiva? Evidentemente el escrito dirigido al juez de investigación preparatoria. Un escrito absolviendo requerimiento de prisión preventiva de 150 páginas y no está foliada. ¡Qué falta de respeto! Aprendamos a foliar nuestros escritos, resoluciones judiciales, documentos fiscales, resoluciones judiciales, auto de prisión preventiva, por ejemplo, una sentencia, entre otros aspectos, documentos fiscales, providencias, disposiciones, entre otros. Enumeremos nuestras páginas, no porque sea un deber, sino en realidad por una cuestión de respeto al lector. Recordemos que el destinatario final de nuestros documentos, seamos jueces, fiscales, policías, abogados, procuradores, peritos, entre otros, el destinatario final es aquel ciudadano procesado, agraviado, testigo, entre otros. Ese es ciudadano común. Tenemos que tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Y para escribir correctamente, estimados amigos, ya definitivamente existen muchos libros, muchas obras de autores peruanos, españoles, entre otros, que nos enseñan cómo se debe redactar. Hay muchos abogados que también sacaron sus obras de redacción. Uno de ellos, el maestro Pablo Aldea, por ejemplo. Qué libro más hermoso de redacción jurídica que logró sacar. Otro libro, por ejemplo, el del maestro David Misari, redacción jurídica,
Qué interesante libro, clave para todo abogado litigante. Y por una cuestión de llegar a la información a un clic, tenemos páginas de la Real Academia Española, de la Fundeu, de la RAE, y lo más importante, inteligencia artificial. Nosotros tenemos conocimiento de que la Real Academia Española firmó un convenio, un compromiso con lo que son las plataformas de inteligencia artificial para no brindar información o respuestas con errores ortográficos a tener en cuenta, ¿no? Y el uso de inteligencia artificial en sus infinitas plataformas. Inteligencia artificial existe para todos los gustos, no solo en el ámbito jurídico, en el ámbito gráfico, informático, en el ámbito criminal, estimados amigos, es muy interesante el uso de estas plataformas. Otro aspecto importante, porque ya vamos a entrar a fondo, es dominar lo que es la investigación criminal. Si soy abogado litigante, penalista, y no tenga el pensamiento de policía, del fiscal, y hasta de las mismas personas que están al margen de la ley, estoy lamentablemente en desventaja. ¿Cómo voy a defender algo que no sé cómo es que ha sucedido? Imputan a mi patrocinado crimen organizado. Existen las comunicaciones telefónicas, existen algunas actas de vigilancia y seguimiento, pero en el fondo no sé de los apelativos. Hablan, por ejemplo, apelativos, entre otros, Pepito, nombres de bandas criminales, nombres de organizaciones criminales, y dentro de ellas veo varios apelativos, y como abogado penalista no sepa a quiénes, por lo menos indiciariamente, a quiénes se refieren. Muy importante, colegas, es muy importante tener ese conocimiento de investigación criminal. Abogado penalista debe también ser un investigador criminal nato. Entre otros conocimientos que debe manejar el abogado penalista, entre toda la normativa, estimados amigos, debemos tener algunos plus. Por ejemplo, el manual de criminalística. Algo contra lo que luchamos muchos entendidos en lo que es informática forense es en hacer entender al Ministerio Público y al juez, es en hacerles entender de que hoy por hoy una captura de pantalla de una supuesta conversación no vale nada. Es difícil hacerles entender a aquel juez de más de 20 años de trayectoria en el juzgado. Es difícil hacerles entender que un video, un archivo digital, un archivo de audio y video, sí o sí debe someterse a una pericia de informática forense. ¿Para qué? Para poder establecer si este ha sido o no alterado, para poder dotarle de qué, de saber si es fiable o no este archivo de video. Lo mismo con una imagen. Así vea, así se aprecie en la pantalla a un joven cogiendo un arma de fuego y percutando en la cabeza de otra persona, ese archivo de video tiene que ser sometido a una pericia informática forense, como mínimo. ¿Para qué? Para poder después realizar una pericia somatológica o comparación de los tamaños de algunos miembros en el ámbito corporal, ¿no? Una pericia antropológica forense también se llama, entre otros, una pericia de audio forense para verificar si la voz que se escucha en ese archivo de audio y video corresponde, se homologa a la voz de mi patrocinado, entre otros aspectos, ¿no? Manual de criminalística es clave para saber qué pericias se deben realizar en determinado caso penal. Jurisprudencia clave, hay muchas plataformas de inteligencia artificial que ya están brindando información a uno en cuanto a jurisprudencia civil, penal, constitucional, administrativo, entre otros. Muy importante. Temas de derechos humanos clave, debo tener mis manuales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, hoy día vamos a hablar de tutela de derechos
debo tener a la mano mi sentencia del caso Barreto Leiva versus Venezuela, ¿no? Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla precisamente sobre la vulneración a derechos, ¿no?, clave del procesado en un proceso penal. ¿Cómo es posible que no se le pueda comunicar al procesado qué prueba, qué medios probatorios se tiene contra él? Bueno, vamos a hacer muchas críticas entre otros aspectos. ¿Se acuerda que les dije que un abogado penalista debe conocer qué organizaciones criminales, entre comillas, laboran mínimo en los departamentos alrededor del departamento donde están laborando? Mínimo. Por ejemplo, si laboro en Tacna, debo saber cómo es que la delincuencia ha crecido, cómo es que se codea con delincuentes del país hermano chileno, de Bolivia, Puno, Moquegua, entre otros, Arequipa, entre otros aspectos. Debo conocer muchos detalles. Y para conocer eso, estimados amigos, miren ustedes, justo tengo aquí, la clave está en lo que es literatura criminal. Si soy abogado penalista e investigo casos de tráfico ilícito de drogas, mínimo deben tener esta obra. Y no es por hacerle cherry al maestro Charlie Becerra, mínimo deben tener esta obra en su biblioteca. Aullar las sombras de Charlie Becerra, un escritor peruano de literatura criminal, donde señala, claro, cómo es el sistema o el mundo del tráfico ilícito de drogas, antes jurídicamente llamado narcotráfico. Hoy por hoy, esa palabra narcotráfico en el ámbito jurídico penal ha sido derogada. En el ámbito quizás de la literatura está vigente, ¿no? Pues ustedes sabían cómo es que se mide la calidad de esta ilegal mercadería. Aullar las sombras, estimados amigos, les va a abrir la mente en este mundo poco conocido del tráfico ilícito de drogas. Hay una obra que titula Gringallo. Mucho se habla de Gringallo, lo critican a este muchacho, es uno de los de entre X personas reprochables. Sin embargo, ustedes sabían que era uno de los mejores alumnos en la época escolar. Ustedes sabían que era una persona honesta, tranquila, cariñosa. ¿Qué es lo que le ha cambiado? Esa obra Gringallo les va a ayudar a abrir la mente, que hoy por hoy pueden tener un patrocinado imputado por muchos delitos, pero no vamos a caer en ese sesgo de que si lo han denunciado es por algo de culpa tendrá. No, estimados amigos, lo correcto es buscar un esclarecimiento correcto, debido, legal, justo de los supuestos denunciados. El joven que ven en pantalla, esa imagen del joven en fondo negro, es el maestro Charlie Becerra. Entre muchas otras obras están las que les he señalado. Al costado, la persona adulta ya mayor, es el maestro John Grisham, un escritor, un bestseller a nivel mundial de literatura criminal. ¿Ustedes sabían que se pueden alterar nuestras crestas papilares? Y eso va décadas atrás. Décadas atrás, estimados amigos, los abogados litigantes tenían o ya usaban lo que es el hacker ético. Obtener información de diversos sistemas de libre acceso, pero no de fácil encuentro. Muy importante. Una de sus obras, por ejemplo, La lista del juez, qué interesante obra. ¿Se imaginan ustedes un asesino serial que sea un juez? Conoce el derecho, conoce cómo trabaja la policía, conoce cómo burlar las investigaciones de la policía y la fiscalía. Qué obras interesantes, estimados amigos. Abogado rebelde, por ejemplo, donde el protagonista es Sebastián Ruth. No, muy importante cómo es que este abogado tiene un vehículo donde está su conductor y es su chofer, y en el vehículo prácticamente atiende a sus clientes. Él, para tomar un caso, investiga a fondo, investiga el barrio donde ha crecido su patrocinado, entre otros aspectos. Muy importante, obras de literatura criminal que nos van a abrir la mente. Y como les indicaba, noticias del lugar donde trabajamos. No nos cerremos en nuestra oficina y el lugar, fiscalía, comisaría, juzgado, no. El abogado, hoy por hoy litigante, se le exige mucho. Se le exige mucho, ¿por qué, estimados amigos? Porque, dicho sea de paso, muchos fiscales están siendo extremadamente preparados, estimados amigos, y plantearles una tutela es como chocar contra una roca. Por eso es muy importante la capacitación de los abogados litigantes.
Y otro aspecto, estimados amigos, es conocer derecho disciplinario. El derecho disciplinario, nuevamente les digo, es el talón de Aquiles de todo funcionario, público o privado. Si Sí, unos segundos, estimados doctores, se congeló. Justo estaba hablando de... esa declaración de testigo. Sin Doctor, embargo, doctor Omar, se me- quedó funcionarios, a funcionarios ver, del privado. ya, a ver, un rato. Ahora se me escucha, por favor, si me confirman. Sí, doctor, se quedó en funcionario público y privado. Todo Ah, funcionario ya. público y privado. Gracias, doctor. Gracias. Es el talón de Aquiles de todo funcionario público y privado. Si ustedes desconocen los aspectos del derecho disciplinario, van a permitir que el fiscal siga realizando diligencias sin notificar debidamente a las partes. Van a permitir que la policía siga tomando declaraciones sin respetar la ley, por ejemplo, 32.130, ¿no? Vigente desde el 10 de octubre del año 2024. Muy importante. Si ustedes desconocen derecho disciplinario, van a permitir que un abogado ingrese a una dependencia policial y esté faltando respeto al personal policial. Van a permitir que el juez en plena audiencia de juicio esté gritando, alzando la voz a mí, patrocinado, si desconocemos derecho disciplinario. Derecho disciplinario es clave, estimados amigos. Y para finalizar esta filmina, el Manual de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones del Perú. El Manual de la PIP. Clave, estimados amigos, para ahondarnos más en el mundo penal. Sigamos, sigamos, estimados amigos. Ya entramos ya a fondo, estimados amigos. El proceso penal sabemos que tiene tres etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento. Y hablar de tutela de derechos es hablar de investigación preparatoria. No hay más. La única etapa donde se puede interponer tutelas de derechos es en la etapa de investigación preparatoria. No hay más. Existe una excepción en la etapa intermedia, claro está, cuando el fiscal evalúa el caso y decide formular una acusación directa. Mutila la investigación y pasa directo a la etapa intermedia. Solo en ese extremo se puede interponer tutela de derechos en etapa intermedia. Sin embargo, en un proceso penal común, el nido, el hábitat, el hábitat de la tutela de derechos es la etapa de investigación preparatoria. Sabemos que la etapa de investigación preparatoria hoy por hoy se divide en dos subetapas: la etapa preliminar y la preparatoria formalizada. Muy importante, la etapa preliminar se desarrolla en sede policial indiscutible, ley 32.130, vigente desde el 10 de octubre del año 2024. Y la investigación preparatoria formalizada se desarrolla en sede fiscal. ¿Se puede solicitar el apoyo de la policía? Sí, también la policía puede investigar en investigación preparatoria formalizada por disposición fiscal. Lo cierto es que el amo y señor jurídico de la etapa de investigación preparatoria son nuestros señores fiscales. Eso es indiscutible. La policía toma conocimiento del hecho, método general de la investigación criminal. La policía toma conocimiento de un hecho de naturaleza criminal, de naturaleza delictual, de naturaleza delictiva, delincuencial, como quiera que le llamen ustedes, ¿no? Toma conocimiento de la noticia criminal en el ámbito académico, debe comunicar de manera inmediata al Ministerio Público. Mínimo, celular, WhatsApp, llamada telefónica, formulo mi acta y lo convalido con una comunicación por escrito. Llámese un oficio dirigido al fiscal de turno sobre esta noticia criminal, ya sea por acta de denuncia verbal, por una intervención policial propiamente dicha, entre otros aspectos. Muy importante, la clave está en la comunicación al Ministerio Público, quien es defensor de la legalidad. Comunicar esta noticia criminal al Ministerio Público es respetar el principio de legalidad
y como policías, evidentemente, es un escudo protector frente a denuncias que pueda recaer contra ellos por una investigación quizás abusiva, una investigación irregular, entre otros aspectos. La comunicación al Ministerio Público es clave, clave para dar inicio a un proceso penal regular. Si ustedes ven en la parte superior, vamos a ponerlo acá, por favor, superior derecha, ven que las etapas están apiladas, ¿no? De primera hasta la última etapa, juicio que está en la cabeza. Ustedes, miren ustedes el mensaje de este recuadro. Todo el proceso penal pesa sobre la etapa preliminar. Y cómo no decirlo, la mayoría de casos penales se inician en sede policial, por noticia criminal, denuncia verbal, intervención policial, entre otros. Un error en esta etapa, estimados amigos, puede poner en riesgo todo el proceso penal. Y es más, puede traer como consecuencia dos devastadoras consecuencias. Uno es permitir la condena de un inocente o permitir que un culpable sea absuelto. Muy importante, estimados amigos, y es que en esta etapa de investigación es donde se obtiene y se conserva los medios probatorios para que posteriormente se lleve a cabo un juicio debido. Sigamos, estimados amigos, sigamos, ingresamos ya al mundo de la tutela de derechos. Ustedes, lo que ven en pantalla es un procesado enmarrocado, encarcelado. Muchos han señalado, ¿no? De que, y es más, el mismo Tribunal Constitucional ha señalado de que el hecho de que exista sobrepoblación penitenciaria, sobrepoblación carcelaria, es realmente un trato inhumano, ¿no? Ven en pantalla está la policía, al costado está el Ministerio Público, el procesado en el centro, y al otro lado de las rejas, la familia. Una familia que desde ya está pagando una condena aún no dictada por el órgano jurisdiccional. Y es que un proceso penal, estimados amigos, no solo afecta al imputado, debemos tener un ojo, pero un ojo con sentido humano, y no un ojo realmente legalista, ¿no? Aquí, vamos a ver, aquí, no tener solamente un ojo legalista, no tener un ojo de norma, ¿no? 4 horas, control de identidad, detención policial, hasta 48 horas, ¿no? O sea, cumplir las 48 horas, donde sea el plazo razonable, 48 horas en vano, entre otros, ¿no? Debemos tener una vista con sentido humano al proceso penal. Un proceso penal no solo afecta al imputado, destruye su entorno, destruye su familia. ¿Y se imaginan ustedes que el procesado sea realmente inocente? La carga es aún más perjudicial, más devastadora, ¿no? Hay un rótulo que persigue a este procesado antes de la sentencia. Publicado en los medios de prensa, su nombre está en los periódicos locales y a veces es una noticia a nivel nacional y traspasa las fronteras, ¿no? Estigmatizado como delincuente. Y es más, su vida de este ciudadano se paraliza mientras el sistema, como sabemos que está recargado, ¿no? Decide su destino. Estimados amigos, como reflexión en el proceso penal, la verdadera pena no siempre es la condena, sino el sufrimiento de esperar que se haga justicia. Y a veces no nos podemos confiar, no podemos confiarnos en que mi patrocinado es inocente. Claro, le va a dar la razón, me va a dar la razón el Ministerio Público en etapa de investigación, por ejemplo, o me va a dar la razón en juicio. ¿Por qué? Porque mi patrocinado es inocente, esas pruebas no lo vinculan. ¿Se imaginan ustedes qué tan fuerte es la presión mediática? Jueces que ni siquiera revisan el caso, jueces que en juicio te dicen, doctor, ¿usted por qué no ha interpuesto por una tutela de derechos? ¿Por qué no ha observado este medio probatorio en etapa de investigación? Ya pasó la etapa de control, se entiende que esa prueba es pertinente, conducente, útil y lícita. Miren ustedes a qué extremo estamos llegando, ¿no? Entre otros aspectos, muy importante. Y para evitar eso, existe lo que es la tutela de derechos. ¿Y qué es la tutela de derechos? La tutela de derechos, estimados amigos, la doctrina así lo ha catalogado, es un mecanismo que protege las garantías fundamentales, constitucionales y procesales de quién? Del imputado,
¿Ante qué? Ante actos arbitrarios. ¿De quién? Del Ministerio Público o la policía. No hay más. Ministerio Público o la policía. La finalidad es restablecer derechos. Claro, se vulnera un derecho, se restablece. Existe una potencialidad de que se vulnere un derecho, se dicta medidas de protección. ¿Y qué es lo más importante? ¿Qué asegura una tutela de derechos? Asegura un proceso justo. Lo que ustedes ven en pantalla es un abogado. Está ahí con su escudo. Ese escudo, estimados amigos, es la tutela de derechos. Ese es el escudo, la herramienta con la cual el abogado litigante tiene para proteger a su patrocinado. Atrás está la policía, atrás de la policía está el Ministerio Público y, cómo no, en el lado inferior, lado izquierdo, ustedes ven a un juez esperando a una comunicación por afectación a derechos fundamentales. Y está de más decir de que el juez, raro sería que de oficio actúe, rarísimo de que de oficio actúe o advierta la vulneración de derechos fundamentales de un procesado. Es el abogado la boca, es el abogado el intermediario, ¿no? El intermediario entre en la etapa de investigación y evidentemente, el despacho judicial. Es el abogado quien debe comunicar en vía de denuncia. Estimados amigos, una tutela de derecho no es otra cosa que una denuncia, es una queja al Ministerio Público. ¿Ante quién? Ante el juez de investigación preparatoria, comunicando que vulneración de derechos fundamentales, de garantías procesales o potencialidad de que estos sean vulnerados o afectados. Hablar de tutela de derechos es hablar del artículo 71, numeral 4 de nuestro Código Ritual. Llámese Código Ritual, Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, entre otros términos. Artículo 71, numeral 4 de nuestro Código Penal. Estimados amigos, ¿qué señala? ¿Qué señala la normativa en relación a la tutela de derechos? Miren ustedes, si nos vamos al artículo 71, vamos a entender este párrafo como el imputado puede, es decir, es una facultad del imputado. ¿A través de quién? A través de su abogado defensor, de su defensa técnica, ¿no? El imputado puede, es decir, si advierte la vulneración de un derecho, si le da la gana, puede interponer una tutela de derechos. Y es que, estimados amigos, mentalidad estratégica, en el siguiente recuadro ustedes van a ver cuándo es correcto interponer una tutela de derechos y cuándo no, pese a que la vulneración al derecho fundamental es latente. Y es que no se trata de imponer tutelas por imponer. Tienes que saber a dónde va dirigida esa tutela, ¿no? El imputado puede, si desea sí, si desea no, solicitar tutela ante el juez de investigación preparatoria si sus derechos han sido vulnerados durante la investigación preparatoria. El juez, miren ustedes las dos opciones que tiene el juez, ¿no? El juez de investigación preparatoria señala, corregirá la omisión si es que el derecho ha sido vulnerado o dictará las medidas de protección si es que existe una potencialidad de que estos derechos sean vulnerados. ¿Tras qué? Tras una audiencia con las partes. Ahora, existe un dilema. ¿Siempre se debe llevar a cabo una audiencia de tutela de derechos? ¿Qué pasaría si la vulneración es latente? ¿No? ¿Es necesaria una tutela? Lo correcto es, estimados amigos, cuando se interponga tutela de derechos, soliciten como una pretensión accesoria que si es que se programa audiencia de tutela de derechos, el juez, vamos a entrar a los ejemplos, doctora, por favor. Como pretensión principal, tutela de derechos, evidentemente, se corrige la omisión. Miren, a ver. No, doctor, yo voy a esperar a lo que es nuestro doctor Reader, si es que hubiera un problema con el audio. Voy a estar atento a la comunicación del doctor. Todo bien, Como doctor. pretensión, Todo bien, doctor, doctor. Sí, todo bien, si no estaría informando. ya, Sí, doctor. gracias, doctor. Entonces, atento a su comunicado. Pretensión principal, corrección de la omisión o dictar medidas de protección. Sin embargo, siempre, colegas, siempre estilemos a señalar una pretensión alternativa. ¿Cuál es nuestra pretensión alternativa en toda tutela de derechos? Uno,
Miren ustedes, uno, que se prescinda de la audiencia y se dicte las medidas de corrección. Uno, ¿por qué? Porque la afectación es latente, está ocurriendo, ¿no? Dos, que de ser necesario, miren ustedes, de ser necesario, si es que el juez programa fecha para la audiencia de tutela, de ser necesario, dicte una medida temporal. Y ahí entramos a tallar sobre las medidas cautelares en tutelas de derechos. No está regulado, sí, pero ¿cómo yo no le voy a comunicar al juez de que, señor juez, hasta que programes fecha y hora de la audiencia, ya se ha vulnerado el derecho y lamentablemente va a ser un derecho bien difícil de ser resarcido, ¿no? Que se dicte una medida preventiva, temporal, ¿no? Ordenándole al fiscal desista de esa actuación. Un ejemplo, siempre pretensión principal y pretensiones alternativas. Puede que en audiencia el juez señale, doctor, ¿dónde está regulado? Que me está solicitando medidas, pretensiones alternativas. Es que ya la respuesta no está donde, yo no debo dar la respuesta como defensa técnica. La respuesta, señor juez, la tiene usted. ¿Dónde está prohibido? ¿No? Entonces, siempre cuando se vulneran derechos, la interpretación de la norma es amplia. Cuando se restringen, hay un principio del derecho penal, la interpretación restrictiva y la interpretación amplia. Si favorece al imputado, interpretación amplia. Si vulnera algún derecho, si va en contra del imputado, la interpretación es restrictiva. Entonces, siempre pretensiones principales y pretensiones alternativas. Ahora, antes de pasar a la siguiente... En pantalla ven ustedes, está el juez, está el abogado, está el procesado reclamando, sintiéndose afectado por la vulneración de un derecho. Y evidentemente está el abogado que le dice, cálmate, cálmate, esta es la estrategia. Una tutela de derechos delante del juez, lamentablemente, bueno, gracias a la norma, el abogado es el vocero de nuestro procesado, el vocero jurídico, ¿no? Ante las autoridades, en este caso ante el juez de investigación preparatoria. Lo que ven en pantalla es el procedimiento que regula una tutela de derechos. Lo que ven en letras de color blanco y fondo negro es quizás la novedad que les traigo, estimados amigos. Existen muchas sesiones de tutela de derecho, muchas. Ustedes ingresen a cualquier red social, van a ingresar muchas sesiones, muchos abogados, litigantes, jueces, fiscales, que dictan temas de tutela de derecho. Existen muchas audiencias de tutela de derecho. Un momento, por favor. Sin embargo, les he traído algo que sé que les va a servir. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo lo utilicen ustedes. Punto número 1. Muchos maestros han señalado, para tutela de derecho debemos tener claro dos aspectos. Evidenciar, encontrar, identificar el acto lesivo. Clave, ¿existe un acto fiscal lesivo? Por ejemplo, ejemplos me piden, ¿eh? Se toma la declaración de un testigo y no se me ha notificado como defensa técnica. Evidentemente es una clara vulneración al derecho a la defensa. Declaración testimonial del testigo es el acto lesivo. ¿Y cuál es el derecho vulnerado? Derecho a la defensa. Identifico el acto lesivo e identifico el derecho vulnerado. Existe la declaración, pero no se me notificó. No se me permitió como abogado efectuar el contrainterrogatorio. Por ejemplo, porque ese testigo podía dar más información en pro de la teoría del caso del procesado, de la teoría del caso de la defensa técnica. Identifiqué el acto, identifiqué el derecho vulnerado. B, es en ese momento donde yo debo pensar como esta obra, El arte de la guerra. ¿Qué hago? Interpongo, solicito al Ministerio Público, se subsane esa omisión, comunico el acto lesivo, comunico el derecho vulnerado y solicito que se subsane esa omisión. ¿Qué hago? O me aguardo como un as bajo la manga para después. ¿Por qué, estimados amigos? Aquí entra a tallar lo que es el derecho disciplinario.
la responsabilidad del funcionario que ejecutó el acto lesivo. Vulneraron mi derecho como procesado. Se puede corregir, se puede subsanar esa omisión, se puede declarar nula esa declaración y que se notifique debidamente a las partes, en este caso a la defensa técnica, para que participen en esa declaración. Se puede hacer eso, pero ¿va a quedar así como si nada? O sea, el fiscal, el Ministerio Público, bien, gracias, vulneré, pisoteé tus derechos y no va a pasar nada. De antemano, estimados amigos, la regla es: todo acto nulo genera responsabilidad. Puede haber un tema de abuso de autoridad, puede haber un tema en el ámbito penal, de omisión de funciones, entre otros aspectos. Mínimo, responsabilidad administrativa disciplinaria. Y aquí entra a tallar el derecho disciplinario. Tengo que pensar como esta obra del arte de la guerra, ¿no? Donde se señala cómo es que debo ejercitar, cómo es que debo realizar mis movimientos. ¿Qué pasaría si se vulneró el derecho, ¿no? Identifico el acto lesivo, identifico el derecho vulnerado, pero me doy cuenta que esta declaración testimonial favorece a mi cliente, favorece a la hipótesis que la defensa está planteando? ¿Será necesaria una tutela? Pero se vulneró el derecho a la defensa. No está el acto lesivo, se vulneró el derecho a la defensa. En ese caso, estimados amigos, por ejemplo, yo me quedaría callado, pero me lo guardaría como un as bajo la manga. Me guardaría como un as bajo la manga. Tengo ahí una guillotina llamada derecho disciplinario que lo puedo utilizar en cualquier momento. Entonces, la novedad es que no todo acto lesivo y derecho vulnerado debe de por sí, de plano, generar la interposición de una tutela de derechos. No todo. Si el acto lesivo está, el derecho vulnerado está, pero favorece a mi teoría del caso, me lo guardo como un as bajo la manga, mi derecho disciplinario está aquí, me lo guardo como un as bajo la manga y que continúe el proceso. Sin embargo, si vulnera, si va en contra de mi teoría del caso, evidentemente está mi derecho disciplinario aquí, mi tutela de derechos y a la guerra. Y es que a veces nuestras autoridades nos enseñan a ser malos, ¿no? Y es más, estimados amigos, por este tipo de tutelas fundadas, ¿qué puede ocasionar? Puede ocasionar que el Ministerio Público, que el amigo fiscal sea destituido de su trabajo. Es así de delicada la interposición de este tipo de mecanismos. Miren ustedes, 7 declaraciones testimoniales, un reconocimiento en rueda de vista fotográfica, y nunca se notificó al defensor, al abogado defensor debidamente apersonado y privado. Simplemente se le comunicó a la Defensoría Pública que todo lo firma. Tranquilamente, una denuncia en el ámbito disciplinario puede ocasionar la destitución de esta autoridad de su centro de labores, es decir, la expulsión de su trabajo. Por eso es que se exige que nuestras autoridades sean diligentes en su trabajo. Es como toda empresa. Si yo tengo mi empresa y veo que uno de mis trabajadores es negligente, no llega a tiempo, no realiza su trabajo de manera adecuada, se le dio una carta funcional y no lo desarrolla, ¿me sirve? ¿Me sirve a mí como empresa privada? Evidentemente no. Tengo que despedirlo porque está atentando contra mis objetivos. Es lo mismo en la función pública. Un fiscal no negligente, un fiscal quejado a cada rato, denunciado, de 10 interposiciones de tutelas, 9 han sido declaradas fundadas, le pueden aperturar un procedimiento administrativo disciplinario y lamentablemente puede perder el trabajo. Lo mismo pasa con la institución policial, lo mismo pasa en sede judicial, es muy importante, ¿no? Ahora, sigamos una secuencia normal, común, habitual, ¿ya? Identifico el acto lesivo, identifico el derecho vulnerado. Este caso, por ejemplo, una declaración testimonial donde no se notificó a la defensa técnica. Se desarrolló la toma de declaración del testigo, ¿no? Se continúa, lo que debe hacer el abogado en este caso es identifiqué, ya nuevamente, acto lesivo, derecho vulnerado, derecho a la defensa, evidentemente, y lo que tengo que primero realizar es solicitar al Ministerio Público
se subsane esa omisión. Es decir, comunico al fiscal como autoridad, como amo y señor de la investigación preparatoria, comunico cuál ha sido el acto lesivo, cuál ha sido el derecho vulnerado y solicito que se subsane la omisión. ¿Y cómo se subsana la omisión? ¿Cómo se subsana la omisión? Muy importante, declarando nula esa diligencia, programando nuevamente fecha y hora y notificando debidamente o emplazando, ¿no?, al abogado defensor, a la defensa técnica, para que, si desea, participe o no en esa diligencia. Es muy importante esto, estimados amigos. Y es más, un cliché: en tu escrito, cuando solicites al Ministerio Público la subsanación de esta omisión, advierte la responsabilidad de amigos, ¿no? ¿Sabes qué, Ministerio Público? No te quiero hacer daño, pero si vas a continuar con esto, te vas a cerrar y no vas a subsanar esta omisión, va a acarrear responsabilidad no solo disciplinaria, va a acarrear hasta responsabilidad penal por omisión de funciones. Miren ustedes, ¿eh? Le digo al fiscal prácticamente: fiscal, subsana esto, porque aquí está mi derecho disciplinario, ¿no? Entonces, andate con cuidado, hermano, porque yo lo que defiendo no defiendo culpables, defiendo derechos. Es muy importante tener en cuenta esto. Ahora, ¿qué pasaría si el Ministerio Público, pese a que le hice la comunicación, pese a que le he solicitado la subsanación de esta omisión, no hace nada? O puede emitir una disposición indicando de que esta diligencia es legal, no se ha vulnerado ningún derecho, ¿no? Lo que debo hacer es reiterarle, de amigos, nuevamente al Ministerio Público. Reitero al Ministerio Público que subsane esta omisión. En caso de que el Ministerio Público no se manifieste, o se manifieste y no esté de acuerdo como defensa técnica, tengo expedita la vía para interponer una tutela de derecho. Tengo la vía para denunciar al Ministerio Público ante el juez de investigación preparatoria sobre la vulneración de los derechos de mi patrocinado. Y en la prácticamente, para interponer una tutela de derechos, es, entre comillas, un copia y pega de nuestro primer escrito, el escrito dirigido al Ministerio Público. Identificación del acto lesivo, identificación del derecho vulnerado. Tengo que señalar al juez de investigación preparatoria cómo se debe subsanar la omisión o qué medidas de protección se debe dictar. Y muy importante, puedo añadir un poco de jurisprudencia. En el escrito dirigido al juez de investigación preparatoria, nuevamente, estimados amigos, hay muchas cosas que no están en las filminas, por eso rogaría que tengan a la mano su método Cornell, y estén ahí a mano alzada, ¿no? ¿Qué realizar? Pretensión principal, ya saben, se debe subsanar esa omisión, y como pretensión alternativa, una medida preventiva. Un ejemplo, puedo solicitar al juez de investigación preparatoria que se prescinda de la audiencia de tutela de derechos y se dicte las medidas de protección o de subsanación, o se ordena al Ministerio Público subsanar la omisión, cuando el acto lesivo y el derecho vulnerado es evidente, es latente, es claro. ¿Puedo solicitarlo? Sí, lo puedo solicitar. Es decir, hay otro aspecto importante. En el Perú tenemos, si bien es cierto, tenemos un solo sistema procesal, tenemos un solo código ritual a nivel nacional, estimados amigos, pero tenemos distintos jueces. Muy importante, distintos jueces. Entonces, puede que a algunos les surte efecto, ¿no? Y el juez prescinda de la audiencia, es posible. No existe una obligación cuando la afectación es latente, ¿no? Es posible. En el ejemplo de que se lleva a cabo una audiencia, lo mismo. Sustento mi escrito en ese orden y solicito la subsanación de la omisión, es decir, un ejemplo, que se declare nula esa diligencia, entre otros. Y señalo un poco de jurisprudencia. Por eso, estimados amigos, por eso es que el primer escrito dirigido al Ministerio Público debe estar
tal afiladamente desarrollado que me permita ver mi escrito y seguir y sustentar en audiencia el escrito tal cual como lo he planteado. Otro ejemplo de vulneración de derechos. Solicito copia digitalizada de la carpeta fiscal y no me lo entregan, ¿no? O me establecen un pago. Un ejemplo, entre otros aspectos, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan ustedes que les hablé de derecho disciplinario, que es el as bajo la manga? Nuevamente, en el escrito con el que se interpone una tutela de derechos dirigido al juez de investigación preparatoria, debo advertir a nuestro señor juez la identificación que acarrearía, ¿no? Los tipos de responsabilidad que acarrearía esta vulneración a mi derecho. Debo advertir. ¿Por qué tengo que tener miedo? Coloquen en su escrito, señor juez, de no subsanarse esta omisión, esta afectación acarrearía responsabilidad incluso penal. Un colega señaló que es un delito muy abierto, ¿no? La omisión de funciones. Pero al fin y al cabo, ahí está, es un medio protector del ciudadano. Puede acarrear también responsabilidad disciplinaria. Hace poco vi una audiencia de prisión preventiva donde se pusieron a discutir el fiscal con el abogado y el juez con el abogado. Y el abogado le dijo al juez, señor juez, está bien que tengamos problemas de índole personal, pero no es para que usted me trate así en esta audiencia. Creo que le estaba levantando la voz, ¿no? Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es de que si existe un acto lesivo, existe un derecho vulnerado, pese a sí, el juez de investigación preparatoria declara infundada la tutela, pregunta del millón, ¿ustedes creen que esta decisión del juez de investigación preparatoria acarrearía responsabilidad disciplinaria como mínimo? Evidentemente que sí. Por eso es muy delicado resolver a la ligera. Yo fuera juez, no me lo tomaría como que muy a la ligera, tengo que estudiar bien el caso. Es muy importante. Por eso es que cuando cuando uno litiga en este tipo de casos, en especial en el ámbito penal, porque de por medio está la libertad de un ciudadano, debe tener a la mano este brazo, que es el derecho disciplinario. Les va a servir bastante. Y cómo no, saber cuándo interponer una tutela, el arte de la guerra, ¿no? Ese libro, El arte de la guerra, es muy interesante. Léanlo, estimados amigos, les va a servir bastante sobre cómo se debe actuar en determinados casos. No todo es tutela, ¿no? Amigos, el precio de la injusticia. Ustedes saben que los peores abusos en la historia del ser humano han comenzado con pequeñas violaciones a los derechos de un solo individuo. Interpongo tutela de derechos infundado y me quedo callado. Interpongo tutela de derechos infundado y callado, ¿no? Entonces, si voy a permitir que existan violaciones, no solo voy a permitir un atentado contra mi patrocinado, un atentado contra un ciudadano, sino voy a permitir un atentado contra el propio sistema. Por eso es que la labor del abogado defensor es clave en el sistema penal, es clave, estimados amigos. ¿Por qué? Porque hoy puede ser este ciudadano, mañana puedo ser yo, pasado mañana puede ser el mismo fiscal, como ahora se ve. Muchos jueces procesados, muchos policías procesados, muchos fiscales procesados, ¿no? Entonces, uno, hacer respetar los derechos de mi patrocinado. Dos, como autoridad, respetar los derechos de las partes. Lo que ven en pantalla es un caso muy conocido, ¿no? Fiscal formaliza investigación contra un comerciante sin haber permitido el acceso a los actuados a su abogado. Clave. Se lleva a cabo diligencias, investigación preliminar, se identifica al imputado, pero no se le notifica. Se realizan actos de investigación en sede preliminar y no se le notifica. Se formaliza la investigación y recién se le notifica al imputado. Ahora, la defensa solicita tutela de derechos, pero el juez rechaza la solicitud, argumentando que no afecta gravemente el derecho de defensa.
Y esto lo van a ver muchos, estimados colegas, muchos colegas en el ámbito del litigio, que se van a ver esto, ¿no? Señor, no afecta, eso no afecta el derecho a la defensa. Y esta declaración de este testigo a la teoría planteada por su persona, favorece a su teoría, señor. Que así es la manera de resolver. Y le cuento una experiencia. Hace poco tuve una audiencia de impedimento de salida. Ustedes saben, impedimento de salida, peligro de fuga. Si vemos impedimento de salida es porque existe peligro de fuga. Sin embargo, presentamos los arraigos, presentamos medios probatorios objetivos que evidencian que mi patrocinado no va a fugar del país. Uno, no tiene la necesidad. Dos, no puede. Tres, no cuenta con los medios económicos. Pero el juez de investigación declaró fundado el requerimiento de impedimento de salida del país. Y miren ustedes uno de sus argumentos. Me encantaría decir nombres, son jueces muy conocidos, pero por una cuestión de respeto, lo vamos a dejar ahí. Pero el juez señala en su fundamentación del auto que declara fundado el requerimiento de impedimento de salida del país, señala, no es prisión preventiva, igual su patrocinado, señor, va a seguir haciendo su vida como si nada. Total, no es una orden de captura, no es cárcel, es una medida de coerción procesal personal menos lesiva. Entonces, en pocas palabras, no interesa si existe o no peligro de fuga, ¿no? Es menos lesivo, fundada. ¿Qué clase de argumento, de fundamento y de motivación de un auto es esto, señor? Por favor. Si no existe peligro de fuga, díctale comparecencia con restricciones. Pero no le vas a registrar en el sistema de requisitorias de la Policía Nacional del Perú cuando él se ha intervenido por X motivos en la zona de frontera. Señor, ustedes saben el trámite que se realiza, ¿no? Se le tiene que hacer firmar una constancia, entre otros aspectos de que él no puede salir del país. Ya le genera incomodidad. Entonces, no es que no afecte el derecho, es que si afectó, que le convenga o no, es lo de menos. ¿Afectó o no el derecho de defensa? Afectó, señor. Años después, la Corte Suprema anula la acusación fiscal. ¿Cuántos años perdió este comerciante en su lucha por justicia? Este es un caso análogo típico, estimados amigos, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barreto Leiva versus Venezuela. A este procesado no le dieron la opción de contrainterrogar, no le dieron la opción de solicitar actos de investigación, no le dieron la opción de participar en los actos que realizó el Ministerio Público, en los actos de investigación que realizó el Ministerio Público en su contra. No le dieron la opción, simplemente investigaron y concluyeron que él era responsable. Este caso llegó a la Corte Interamericana y dio un jalón de orejas a todos los estados, en especial a este estado, pero esto es aplicable a todos los estados. Desde el primer momento en que se realiza la investigación y se identifica al investigado, se le debe notificar, se le debe de comunicar una imputación clara, precisa, concreta de los supuestos en su contra. No es posible, y hace poco me pasó, imputan a mi patrocinado el artículo 170 de nuestro Código Penal. 170, y todavía inclusive solicitaron prisión preventiva. Si ustedes leen el artículo 170, dice, el que con violencia física o psicológica, dos aspectos, o es violencia física o es violencia psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción. La grave amenaza es toda una gran institución jurídica, grave amenaza, no solo es mera amenaza, es grave amenaza. Es decir, si existió amenaza, ¿qué aspectos objetivos le dieron gravedad a esta amenaza? Sin embargo, nada de eso se desarrolló. Le imputa simplemente violación sexual, artículo 170. Miren ustedes, ¿vulnera o no el derecho de defensa? ¿Y cómo es que vulnera el derecho a la defensa? Es que no se me señala de manera clara qué es lo que se me está imputando. Señor, ¿qué me estás imputando? Me estás imputando violencia física, violencia psicológica, grave amenaza, aprovechamiento de un entorno de coacción. ¿Qué me estás imputando? Dime.
de qué me imputas y te diré cómo me defiendo. Muy importante. Hoy, estimados amigos, hablar de tutela de derechos, hablar de una imputación clara, imputación precisa, imputación concreta, es hablar del caso Barreto Leiva versus Venezuela. Dicho sea de paso, descarguen esta sentencia y les va a abrir la mente. Es muy interesante. Y es que la audiencia de tutela en realidad no es un capricho, es una línea, estimados amigos, es esa línea entre lo que se llama justicia y el abuso de poder. Es aquello que equilibra esos aspectos. Muy importante. ¿Cuándo puedo interponer una tutela de derechos? Oportunidad de ejercicio. Nuevamente, la interposición de la tutela de derechos es estratégica, no es a la deriva, no es improvisada, no es que se afectó el derecho y ya interpongo mi tutela de derecho. El caso Barreto Leiva versus Venezuela, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la sentencia que les va a servir bastante, no solo en etapa de investigación, en etapa intermedia, hasta inicio de juicio. Es muy importante esa sentencia, ¿no? Oportunidad de ejercicio. Solamente se puede interponer tutela de derechos, entre otras cosas, tutela de derechos es una denuncia al fiscal, ¿no? Señor juez, el fiscal está abusándose de su poder, ¿no? En agravio de mi patrocinado, ¿no? Solo se puede interponer tutela en etapa de investigación preparatoria, no hay más. Artículo 71, perdón, de nuestro Código Procesal Penal, llámese Código Ritual, ¿no? En cualquier momento de la investigación, en cualquier momento. Su interposición es estratégica. No es derecho afectado, de acto lesivo, derecho afectado, derecho vulnerado, y ya, interposición de tutela de derechos. No. Ahora, otro aspecto importante en comunicaciones con muchos amigos fiscales, señalan, ¿no?, de que a quién le gusta trabajar en realidad, o sea, por demás. Yo trabajo en mi caso, realizo mis actos de investigación, e interponer una tutela de derechos es recargar la actividad fiscal. Pero si yo como abogado siento que se está afectando los derechos de mi patrocinado, evidentemente, y son derechos irreversibles y van en contra de mi teoría del caso, debo interponer una tutela de derechos. La tutela de derechos es el salvavidas del litigante penal. No lo uses tarde, estimado. Por eso es muy importante que en la etapa de investigación se advierta, de entrada se advierta los actos de investigación efectuados si vulneran o no derechos. Es muy importante. Una vez advertidos, identificados estos actos lesivos y los derechos vulnerados, tenerlo ahí, tenerlo escrito y ver en qué momento se puede interponer esta tutela de derechos. Muy, muy importante durante la investigación. Ahora, ¿qué pasaría si advierto que se realizaron actos de investigación? Y miren lo que a menudo pasa, y sé que les pasa a ustedes. Llegan a etapa intermedia, a la audiencia de control de acusación, y uno solicita la exclusión de medios probatorios. Y no sé si les ha pasado, pero pienso que sí, a mí me pasa a menudo, porque a veces en etapa de investigación, en la detención está un abogado, en la etapa de investigación preliminar está otro abogado, en la etapa de investigación preparatoria formalizada contratan a otro abogado, hay una audiencia de prisión fundada, cambian de abogado, entre otros aspectos. A las finales uno llega ya en etapa de control, ¿no? Cambian de abogado también, y el juez, ¿no?, cuando uno solicita la exclusión, el juez te dice: doctor, pero si esto usted no lo ha objetado en etapa de investigación. Hay muchos jueces que piensan de esa manera. Si no lo has objetado, doctor, entonces pues tiene los requisitos de un medio probatorio. ¿Y cuáles son los requisitos de un medio probatorio? Sentencia del Tribunal Constitucional, caso Magali Medina. Descarguen esa sentencia del Tribunal Constitucional, caso Magali Medina. Son varios requisitos, entre ellos está la conducencia, la pertinencia, la utilidad y la licitud. Es muy, muy importante eso, ¿no? Entonces muchos jueces señalan, ¿no?, en etapa de control, ¿no?, si usted no lo ha objetado, señor, o sea, no vas a venir para acá a etapa de control a objetarme algo que no has objetado durante todos esos largos meses de investigación preparatoria. Es muy importante. La tutela de derechos es el salvavidas del litigante penal. No lo uses tarde. Muy importante. Mente estratégicamente afilada, estimados amigos. ¿Quiénes pueden interponer tutela de derechos? Si ustedes revisan artículo 71
Numeral 4. El artículo 71 titula Derechos del imputado. Forma parte del capítulo 1 que señala el imputado. Y el numeral 4 señala, cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, es decir, a los derechos que se ha señalado en el artículo 71, o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, ¿no? Sigamos, estimados amigos. Aquí está. Puede acudir en vía de tutela de derechos. Es decir, si nosotros damos una lectura literal, una interpretación literal del artículo 71, numeral 4, hace ver de que el único que puede interponer tutela de derechos es el imputado. Sin embargo, nuestro Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto. Gracias, doctor Camilo, muy importante. La tutela de derechos no solo lo puede interponer el imputado, lo puede interponer el agraviado o cualquier otro sujeto procesal, ¿no? Puede acudir al juez de investigación preparatoria en vía tutela de derechos. Una sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 788-2020, un proceso de amparo. La tutela de derechos es la espada del imputado y del agraviado, no el escudo de la autoridad. Recordemos esto, estimados amigos. Y en la parte inferior, no sé si ustedes están percatando, pero son lemas que pueden utilizar al inicio de sus audiencias de tutela. Frases que les van a servir. Señor juez, la tutela es la espada del imputado, no el escudo protector de la autoridad. Este es el caso, señor juez. Miren ustedes, esos lemas son bien interesantes, ¿no? Lo pueden utilizar en sus audiencias de tutelas. Ahora, derechos que protege o que se protege en la audiencia de tutela. Existe una línea que el Ministerio Público no puede cruzar, y es la línea de la legalidad, es la línea de la objetividad. Basta un solo paso que el Ministerio Público cruce esa línea, evidentemente activa el mecanismo. Y lo más importante, despierta al abogado, ¿no? Es como un cachetadón que le da al abogado litigante, ¿no? Despierta, abogado, ¿no? Es decir, es un medio que sirve para controlar el respeto de derechos. Miren ustedes en la parte inferior, sin control de derechos, el proceso penal se convertiría en una cacería. Como muchos han visto, estimados amigos, salen en los medios de prensa, ¿no? Donde muchos políticos, grandes funcionarios son detenidos, prácticamente parecen una cacería. Este casito es bien interesante, se detiene a un investigado sin orden judicial y en un delito sin flagrancia. La fiscalía justifica el acto porque había riesgo de fuga, es decir, es sospechoso, se puede fugar, lo voy a retener. Y, estimados amigos, ¿eso es posible? Un típico caso es en los delitos de receptación. Cuando no existe flagrancia, pero el efectivo policial revisa el celular del ciudadano y verifica en un sistema, fiable o no, verifica en un sistema que registra una denuncia por robo. Entonces, se infiere, ¿no? De manera, lo vemos un poco irracional, de que ese celular es producto de un robo y configuraría el delito de receptación. Puede ser que configure, pero ¿es suficiente? Es decir, ¿se dio los supuestos de flagrancia que regula nuestro Código Procesal Penal para detener a una persona, para trasladarla a una dependencia policial? Es bien delicada la limitación a la libertad de tránsito. Es decir, estimados amigos, no caigamos en el error de permitir este tipo de actos, ya sea de la autoridad policial o autoridad fiscal. Lo que está en juego, y no es por atemorizar, pero si un efectivo policial, un funcionario fiscal, conoce sus deberes, conoce los límites, conoce qué línea no debe cruzar, debe trabajar en paz, tranquilo, pero si cruza la línea, lo que pones en riesgo
no solo es el proceso, pones en riesgo tu propio trabajo, ¿no? Entonces es muy importante cuidar el trabajo. ¿Y cómo cuido el trabajo? Realizando una actividad diligente, consciente, objetiva. Es muy importante, estimados amigos, ¿no? Siempre el fundamento jurídico de una tutela de derechos es el artículo 71, numeral 4, ¿no? Protege derechos fundamentales como defensa, contradicción, acceso a la prueba. Bueno, entre otros, el plazo razonable. Sin embargo, sabemos que un control de plazos es otro tipo de incidente. Y aquí va la residualidad de la tutela de derechos. No todo es tutela. Si se me vulnera el plazo, existe lo que es la interposición de un control de plazo. Muy importante, ¿no? Tranquilamente podría ser tutela de derechos, pero existe ya una vía idónea para este tipo de afectación. Es muy, muy importante, ¿no? Finalidad esencial de la audiencia. Es decir, si se vulnera un derecho, se rompe ese equilibrio, ¿no? Existe una balanza que simboliza un proceso, que simboliza la justicia en realidad. Pero si esa balanza se tuerce durante la investigación, se rompe ese equilibrio, se rompe ese equilibrio. ¿Y cuál es el mecanismo para establecer, para volver a la normalidad, para equilibrar ese aspecto? Es la tutela de derecho. Un ejemplo claro es la incorporación de pruebas ilegales. Otro tipo de pruebas hay las pruebas ilícitas, entre otros. Cuando advierto la incorporación de una prueba ilícita, vía tutela, debo solicitar su exclusión. Vía tutela de derechos. Típico caso de pruebas ilícitas, bueno, esa doctrina del fruto del árbol envenenado, ¿no? Existe un fruto, existe un árbol, que si ese árbol está envenenado, todos los frutos que provengan de este árbol están envenenados. Es decir, no se debe tomar en cuenta en el ámbito probatorio. Es muy importante. Un claro ejemplo, grabación de audios. Grabación de audios. Y es que la grabación de audios también tiene sus excepciones. Esto sucede bastante en el ámbito, en el sistema anticorrupción, ¿no? Cuando se valida unos audios que aparentemente han sido grabados de manera irregular, de manera, entre comillas, ilícita, ¿no? Dice ya, no lo tengo a la mano, existe ya una jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, tal vez tomado apuntes, donde señala de que el funcionario público, en cumplimiento de su función, es grabado, estimados amigos, eso, doctor, por favor, lo voy a tomar apuntes, lo voy a compartir eso porque ha sido bien interesante. Es grabado, se entiende que esa grabación es lícita, porque se ha desarrollado durante el cumplimiento de su función. Es decir, le grabaron en su despacho, ¿no? A ver, por ejemplo, solicitando dinero, ¿no? Ese audio tendrá valor probatorio, ¿no? Muchos dicen que sí, otros dicen que no. Lo cierto es que ya creo que la doctrina y la jurisprudencia se está decantando en que sí puede ser utilizado en el ámbito probatorio, es decir, si es legal esa grabación, ¿no? Sin embargo, si se da en otro tipo de aspectos, no podría ser utilizado en el ámbito probatorio. Y hablar de grabaciones, estimados amigos, es hablar de crimen organizado. Llámese los delitos que sean. Robo, secuestro, extorsión, corrupción, entre otro tipo de delitos. Tráfico ilícito de drogas, entre otros delitos, ¿no? Es la interceptación de llamadas telefónicas. Y aquí va otra recomendación. Cuando ustedes tengan un caso donde se ha interceptado las líneas telefónicas, entre ellas de su patrocinado, ustedes se van a dar cuenta que la transcripción, que solo el personal policial y la fiscalía solo transcribe la parte relevante. Para ellos, al fin y al cabo, lleva como título aspecto relevante. No transcriben la totalidad de la conversación. Y algo más delicado, no transcriben el íntegro de los audios interceptados, de los audios registrados.
Si ustedes van a un caso, por ejemplo, de crimen organizado, se tiene 50.000 audios. Es poco en realidad. Y para lo que es la formalización y el requerimiento de prisión preventiva, que dicho sea de paso también son los mismos fundamentos para un requerimiento de acusación fiscal, ustedes se van a dar cuenta que de los 50.000 audios, de los 50.000 archivos de audios, solo se utiliza para la formalización, para el requerimiento de prisión preventiva en etapa de investigación, solo se utiliza el 2-3% de esos audios. Es decir, más del 90% de los audios no se utilizan. ¿Por qué? Porque se entiende que esas conversaciones no son relevantes. Aquí va un consejo, estimados amigos. Soliciten copia de la integridad de todos los audios. ¿Por qué? Porque para el Ministerio Público y para la policía puede ser relevante o no puede ser relevante esos audios no utilizados, pero para la defensa sí. Para la defensa sí puede ser relevante. Y hay algo que con lo que me estoy topando con el Ministerio Público, es un baremo, ¿no? Es una pared que me pone el Ministerio Público. ¿Qué señala el Ministerio Público cuando solicito copia de esos audios? Señala de que, doctor o señor abogado, no le voy a poder dar los audios, no le voy a poder entregar esos audios. ¿Por qué? Porque en esos audios, si bien es cierto, no son relevantes para este caso penal, sin embargo, existen comunicaciones netamente del ámbito íntimo de todos los procesados. Temas de traición, temas de embarre, ¿no? O sea, ustedes saben, por celular a veces uno no se controla, ¿no? Y puede conversar con una persona de confianza de una tercera persona indicando que es un tal, es un cual, es un cual. Entonces, a fin de evitar un costo social alto, ¿no? No te entregan esos audios. Sin embargo, estimados amigos, vía tutela sí se puede obtener la integridad, la totalidad de esos audios para poder ser analizados. ¿Cuál es el momento idóneo? La etapa de investigación preparatoria. No esperemos solicitarlos en etapa intermedia. Es decir, ¿lo puedo solicitar en etapa intermedia? Sí, lo puedo solicitar, pero existe otro mecanismo que ya no va a ser la tutela de derechos, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Ahora, otro tipo de pruebas ilegales. Reconocimiento en rueda. Y este es un caso, tengo un caso de un tema de robo agravado. Miren ustedes, ¿no? Intervienen a 3 personas. El denunciante señala que solo reconoce a uno, el que le colocó el arma en la cabeza y le sustrajo su vehículo, su unidad vehicular. Sin embargo, en el reconocimiento en rueda, ¿no? El señor da las características de esa persona que puede reconocer, pero en el reconocimiento en rueda no solo coloca entre los cebos a esta persona, sino coloca a los 3 intervenidos. ¿Es válida este acto de reconocimiento? Tenemos un protocolo de reconocimiento en rueda. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? El mensaje aquí es, si veo un acta de reconocimiento en rueda y de por sí vulnera, va en contra de la teoría del caso en favor de mi cliente, lo que tengo que pedir es, uno, su exclusión. Es muy importante, puedo pedir su exclusión. ¿Y cómo identifico qué norma se ha vulnerado? Evidentemente existe un procedimiento, existe un protocolo de reconocimiento en rueda, reconocimiento físico en rueda, donde señala que para una persona se debe señalar características, datos, detalles de esta persona a reconocer. Y los cebos tienen que tener similar característica, hasta por la edad, ¿no? Hasta por la edad. Entonces es muy importante tener estos aspectos, ¿no? Como el protocolo, agarro el artículo que regula el reconocimiento en rueda, el artículo de nuestro código ritual, y señalo qué preceptos, qué dispositivos se han vulnerado y en qué derecho, qué actos son lesivos y qué derechos se han vulnerado. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Por ejemplo, uno tiene derecho a que todos los actos que realice la autoridad se enmarquen en este caso, en nuestro código ritual.
en los dispositivos normativos que regulan este tipo de actuación y, cómo no, el derecho a la defensa. Es muy importante, debo solicitar su exclusión. Y de taquito, estimados amigos, siempre, siempre. ¿Y dónde colocan eso de la responsabilidad del funcionario que realizó este acto lesivo? Como nota adicional. Ya dejemos de lado colocar en nuestros escritos otro sí, otro sí, otro sí, ¿no? El libro de redacción jurídica del maestro David Misari da algunos consejos al respecto, ¿no? Se puede colocar nota adicional, primera nota adicional, segunda nota adicional 1, nota adicional 2, entre otros aspectos. Es muy importante. En esa nota adicional resalta, recalca, advierte qué tipo de responsabilidad acarrea este acto lesivo. Muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que señalar esto? Porque el mensaje de ese escrito, de esa tutela, en principio al Ministerio Público, el mensaje es, ¿sabes qué? Te tengo cercado, ¿no? O lo subsanas, o aquí está mi derecho disciplinario nuevamente. Por eso el derecho disciplinario es clave, estimados amigos, ¿no? Entonces, en síntesis, no basta con señalar la herida, no basta con señalar la lesión, hay que cerrarla antes de que se infecte. Y este es el fruto, esta teoría, ¿no? Del fruto del árbol envenenado. Está la herida. Si permito que esta herida siga sangrando, se siga infectando, puede infectar a otros órganos, puede generar otros medios probatorios que van en contra de mí, patrocinado, que van afectando derechos de mí, patrocinado. Muy importante. A ver, hoy por hoy se ve bastante que el Ministerio Público con la policía recaba archivos de video de las redes sociales y lo incorpora a la investigación. ¿Qué me garantiza que esos archivos de video no hayan sido alterados? ¿Qué me garantiza? La única, y escuchen esto, estimados amigos, y les digo con conocimiento de causa, quien les habla tiene una carrera profesional técnica en lo que es informática. Por eso es que les hablo con conocimiento de causa. Nada, nada me garantiza que un archivo de video, una vista fotográfica, sea de fecha y hora cierta. Nada me garantiza a no ser que tenga el mismo equipo. Debo tener el mismo equipo, del mismo equipo, para poder garantizar que efectivamente ese archivo de video, ese audio, esa vista fotográfica sea tomado y por lo menos genere fecha y hora cierta. Si no tengo el equipo, nada me garantiza que ese archivo de video, ese audio, esa vista fotográfica sea de tal fecha y tal hora. Nada, es imposible. Es imposible, estimados amigos. Un análisis informático forense de ese tipo de archivos digitales, los metadatos, como señala doctora Bustamante, ¿no? Muy importante el análisis de metadatos. Y es más, lo puedo descargar de una red social. Puedo solicitar a la misma entidad, al dueño de esta red social. Sin embargo, es altamente posible de que no se me garantice, no se me entregue el archivo original. Y es que el solo hecho de subir un archivo a una plataforma hace que se pierda datos importantes como son los metadatos. Si yo veo una conversación por correo electrónico y la conversación es de 6 palabras, esa evidencia digital no solo son 6 palabras, son cientos y cientos de códigos, ¿no? Que son llamados metadatos. Igual en un archivo de imagen. Está la imagen, veo una persona, veo ahí quizás billetes, veo otra persona. ¿Qué me garantiza que esos billetes sean originales? ¿Qué me garantiza que sea dinero para empezar? Es muy importante, ¿no? Entonces, nada me garantiza fecha y hora cierta, a no ser que tenga el mismo equipo fuente. El mismo equipo fuente, y existe ya pronunciamiento del pool de peritos del Ministerio Público donde señala, no es posible establecer fecha y hora cierta de un archivo de video descargado de una red social. Es muy importante. Ahora, otro tipo, y les va a pasar, estimados amigos, ¿no? Un caso, a ver, por ejemplo, de cualquier delito, en este caso, a ver, delito contra la libertad sexual. Existe una denunciante, existe un sospechoso, ¿ya?
La denunciante, estamos hablando netamente del imputado, estimados amigos, porque se puede hacer otra sesión a hablar para proteger derechos netamente de la parte agraviada. Hoy estamos para hablar del imputado, por favor, ¿no? Porque para proteger a la parte agraviada existe también una infinidad de vías, ¿no? Una infinidad, igual derecho disciplinario también está siempre de la mano, ¿no? Estamos hablando hoy del imputado. La denunciante señala que esa persona lo cercó en tal lugar y lo llevó a un ambiente donde realizó tocamientos indebidos, llamémoslo así, ¿ya? Se le interviene a la persona y se verifica en su historial de localizaciones de ese aplicativo Google Maps, ¿no? Se verifica que efectivamente ese día, a esa hora, arroja su ubicación por inmediaciones del lugar donde la denunciante señala y realiza una captura de pantalla. Grave error del Ministerio Público, grave error de la policía. Realiza una captura de pantalla de esa localización y lo señala en el acta, ¿no? Acta de lectura de equipo celular de localización vía GPS, vía aplicativo Google Maps, o llámese el título que le ponga, ¿no? Ahora, el abogado verifica y, bueno, a simple vista es legal esta actuación, pero ¿realmente es regular? Ahora, la pregunta es, ¿qué me garantiza a mí como procesado, como defensa, que ese aplicativo al cual ingresaron en el equipo celular de mi patrocinado, qué me garantiza que sea un aplicativo original? ¿Verificaron que ese aplicativo Google Maps es, de la propia empresa Google? ¿Verificaron? ¿Verificaron que realmente esas ubicaciones han sido en tiempo real? ¿Verificaron la legalidad, ¿no?, la propiedad de ese aplicativo? No lo hicieron, estimados amigos. Porque para verificar la licencia, como señala el doctor Bustamante, ¿no?, de ese aplicativo, se tiene que realizar no una lectura a sola vista. No es que yo ingrese propiedades de la aplicación y hay ingreso y tomo una captura. No, se tiene que realizar una pericia informática forense. Es decir, se tiene que programar tan diligencia y notificar, evidentemente, notificar a las partes. ¿Para qué? Para que ellos puedan, de considerar lo necesario, nombrar su perito de parte. Muy, muy importante esto, estimados amigos. Hoy por hoy una captura, nuevamente, no significa mucho, por decir no significa nada. Ahora, ustedes sabían que cuando se interviene un equipo de cómputo, y una computadora, una laptop, existe una memoria que es el corazón del sistema operativo donde se registra hasta el mínimo clic, donde se registra toda la información borrada y no borrada, donde se registra qué dispositivos de almacenamiento han sido ingresados a ese equipo. Sí. ¿Ustedes sabían que la impresora tiene una memoria que tú lo puedes ver como impresora, pero puede almacenar determinada mínima cantidad de información, al fin y al cabo, información? Entonces, es muy importante esto, estimados amigos, a tener en cuenta, ¿no? No se trata solo de incorporar capturas de pantalla, no, se trata de realizar, si manejo evidencia digital, hoy por hoy está de moda, todo. Es más, la hoja de vida de toda persona, es su celular. En su celular uno puede enterarse de cómo es esa persona, inclinaciones, un análisis semiótico de cómo son sus conversaciones, ingresar a otro tipo de aplicativos donde me puedo arrojar cierto tipo de información, entre otros aspectos. Muy importante. Y dominar evidencia digital es clave para la defensa. Si nosotros como fiscales, si nosotros como policías no tenemos esas destrezas en el manejo de evidencia digital y la defensa técnica sí lo tiene, y veamos que efectivamente se cometió un delito y no sabemos cómo vincular, el daño que se hace al sistema y a esa persona denunciante puede ser irreparable. Es muy importante, ¿no? Este conocimiento debe ser dominado por todos, estimados amigos, ¿eh?
Ahora, revertir una afectación consumada. Para revertir una afectación consumada, tutela de derechos en etapa de investigación. Hace poco, en una audiencia de control de acusación, el juez hizo como que un pare a un abogado defensor y le dijo, doctor, ¿por qué no, usted no ahora me estás pidiendo exclusión de medios probatorios? ¿Por qué no lo ha solicitado en etapa de investigación? ¿No? Esa es la pregunta que hace el juez al abogado defensor. Y es que la exclusión de medios probatorios, la etapa estelar para excluir un medio probatorio, es sin duda la etapa intermedia. Estimados amigos, es el filtro, por eso se le llama audiencia de control, es el filtro. Sin embargo, no voy a esperar a correr el riesgo en etapa etapa intermedia para solicitar la exclusión de un medio probatorio. Lo correcto es identificar nuevamente el acto lesivo, derecho vulnerado y plantear una estrategia, el momento adecuado. No puedo actuar a lo apurado, tengo que ver el momento adecuado para solicitar la exclusión de este medio probatorio. Muy importante. Saber, no siempre es en etapa preliminar, puede ser en formatoria, en etapa formalizada, en etapa de investigación preparatoria formalizada, entre otros. Un imputado es interrogado sin su abogado. Típico caso de las intervenciones policiales, ¿no? Inclusive hasta les graban todavía. Como ciudadano aplaudimos, ¿no? Como ciudadano aplaudimos la labor que realizan nuestras autoridades. Sin embargo, el ojo, la vista, la proyección, cómo es que lo debe ver el abogado defensor es muy diferente. Tiene que quitarse su lado ciudadano y tiene que establecer parámetros si determinada actuación fue o no regular. Nuevamente, un abogado defensor no defiende culpables, un abogado defensor defiende derechos, hay que meternos eso en la cabeza. Hace poco un amigo me dijo, Omar, tú te pasaste de las filas policiales al ámbito de litigio, o sea, ahora defiendes delincuentes, me dicen. Y bueno, es un tema filosófico. ¿Cómo? Yo sé que es delincuente, no. Lo que yo defiendo son derechos, es muy importante. Un abogado defensor no defiende culpables, defiende derechos. Ustedes si colocan en un buscador nulidad de actas de intervención, van a encontrar mucha jurisprudencia. Y es que ya, bueno, hoy por hoy se ve con menos recurrencia el hecho de que se le interrogue a un intervenido, a un detenido, al momento de la intervención policial. ¿Se puede declarar nula esa acta de intervención? ¿Se puede excluir en realidad? Sí, se puede excluir y la figura es vía tutela de derechos. Ahora, ¿escucharon ustedes el principio de trascendencia? Hay muchos fiscales que utilizan este principio. ¿Y cómo lo utilizan? Se hizo la intervención, en el acta de intervención se aprecia un interrogatorio al detenido y se realizan más actos de investigación, ¿no? El abogado defensor al inicio no hizo nada, sigue avanzando, pasó los 60 días de investigación preliminar, se formalizó y es más, culminó la etapa de investigación preparatoria formalizada y llega a etapa intermedia, ¿no? Se van a topar con un baremo aquí también. Cuando el juez les diga por qué no observó, por qué no solicitó su exclusión en su oportunidad, hoy existen muchísimos actos de investigación que a nivel de sospecha suficiente corroboran la hipótesis fiscal. Y en realidad solicitas una exclusión en etapa intermedia y créame que las van a declarar infundadas. Entonces, ¿cuál es el momento correcto? Si veo que el corazón del caso penal adolece de un vicio de exclusión, es el corazón, el acta de intervención es el acta madre, es el corazón de un caso penal. Entonces, ahí a nivel estratégico, de plano, mi tutela de derechos. Solicito al Ministerio Público su exclusión porque se ha vulnerado el derecho a la defensa, el derecho a contar con un abogado defensor, muy importante, entre otro tipo de derechos, derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, derecho al debido proceso. Se ha vulnerado el artículo 71 de nuestro Código Procesal Penal, entre otros aspectos. En ese tipo de casos, por ejemplo, es solicitarlo al inicio. Solicita al Ministerio Público
Espérate una semana, porque no existe un plazo, hace rato preguntaron por el plazo, ¿no? Puedes utilizar el silencio negativo, por ejemplo, ¿no? El Ministerio Público lo solicita un lunes, la exclusión. Hasta el viernes, ni una providencia, no se pronuncia al respecto, ¿no? A la semana siguiente, o inclusive el mismo viernes, puedo ya presentar, o al tercer día, un documento reiterando, ¿no? Reitero, ¿por qué? Porque nuevamente estoy exigiendo que se restablezca un derecho. No se pronuncia el Ministerio Público, tengo mis cargos, el mismo lunes siguiente, mi escrito de interposición de tutela de derechos. Sumilla interpone tutela de derechos. Suficiente, estimados amigos, ese es el título que debe tener nuestro escrito. Expediente, secretario, materia, persona denunciante, entre otros. Sumilla, interpongo tutela de derechos. ¿Cómo se va a corregir la afectación consumada? Excluyendo la prueba o el medio probatorio obtenido. Es muy importante. Y al final siempre su nota adicional, qué tipo de responsabilidad acarreó esta vulneración. Clave, estimados amigos, no se olviden, siempre, siempre señalen en la parte final, nota adicional, la vulneración de estos derechos acarrea responsabilidad de índole penal, un ejemplo, omisión de funciones puede ser, y en el ámbito administrativo disciplinario, negligencia en el cumplimiento de la función policial, fiscal, o quién ha emitido, ¿no? El acto lesivo. Es muy importante. Si la justicia legal llega tarde, ya no es justicia. Eso también es un lema que se utiliza bastante en audiencias de tutelas de derecho. Ahora, esto de la ampliación del plazo, a ver, si bien es cierto, existe mucha jurisprudencia donde las decisiones del ámbito fiscal son autónomas, es más, existen muchas tutelas donde los jueces han declarado infundadas. ¿Por qué? Porque consideran que estamos en una etapa de investigación, usted, abogado, puede solicitar más actos de investigación, entre otros aspectos, ¿no? En esta filmina vamos a hablar sobre la ampliación del plazo de investigación. Tenemos, sí, una incidencia especial de lo que es un control de plazo. Sin embargo, no podemos dejar de lado discutir este tipo de ampliaciones. Para ampliar, lo principal aquí que debemos tener en cuenta es el derecho a la motivación de todas las decisiones de nuestras autoridades. Todo acto funcionarial debe estar debidamente motivado. Todo acto funcionarial debe estar debidamente motivado, estimados amigos, y aquí recae el principal derecho que se vulnera cuando se emite disposiciones sin justificación objetiva, es decir, sin motivación. ¿Qué delito se motiva? ¿Qué delito se vulnera? El derecho a la debida motivación de la actuación fiscal, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? ¿Qué más, estimados amigos? Evidentemente, es una audiencia de control de plazo, estimados amigos. La audiencia de control de plazo también es una audiencia de tutela de derechos, no podemos dejar de lado eso, ¿no? Que tenga otro nombre no lo convierte en un mecanismo aislado. La tutela de derechos es algo genérico, el control de plazos es una relación de género y especie, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? Sin tutela de derechos, el fiscal se convierte en el verdugo de la justicia. Es muy importante tener en cuenta este tipo de mecanismos. Ahora, estimados amigos, nuevamente lo que les he venido repitiendo, no esperemos a la etapa intermedia para objetar los elementos de convicción. No esperemos. Si consideramos a nivel estratégico que se debe excluir un medio probatorio, solicitemos en su oportunidad. No esperemos. La etapa intermedia, como muchos saben, muchos abogados lo han señalado, ustedes encuentran en las redes sociales, ¿no? La etapa intermedia es un proceso netamente como mesa de partes, lo llaman, ¿no? Se interpone la acusación, presenta el fiscal su requerimiento acusatorio, el juez una que otra corrección, bueno, puede solicitar la subsanación, pero es altamente probable de que ese caso pase a juicio. Lo principal
al inicio de toda investigación, como abogados, debemos exigir siempre la imputación clara, precisa y concreta. Eso es lo que debemos exigir. Puede convenir. Evidentemente, estimados amigos, hay casos donde conviene y no conviene. Por ejemplo, a mí como abogado, muchos dirán, ¿por qué voy a corregir la imputación? Le voy a hacer un favor al Ministerio Público. Pero existen casos donde con una imputación fragmentada, abusiva, sin sustento, o sea, no existen fácticos, están llegando los casos a juicio, ¿no? Entonces, tengo que ver estadísticas también en este aspecto, ¿no? Si ya sé que este caso va a llegar a juicio y el juez, ¿no?, puede darle otra interpretación, no puedo correr el riesgo. Solicito la precisión de la imputación. Como ese caso, por ejemplo, cuando imputan a mi cliente artículo 170, violación sexual. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué verbos rectores de este tipo penal se imputa en sí a mi patrocinado? Porque si me imputas un tipo genérico, o sea, grande, con muchos verbos rectores, me estás imputando todos los verbos, ¿cómo me defiendo? O sea, ¿qué? ¿Desacredito amenaza? ¿Desacredito violencia? ¿Qué? ¿Coacción? ¿Qué hago? Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Bueno, pedir tutela en etapa intermedia, estimados amigos, solo cuando exista acusación directa. Si no solicito una tutela en el momento adecuado a nivel estratégico, puedo poner en riesgo el caso y puedo causar como consecuencia una condena irreversible, ¿no? Porque somos seres humanos. A veces los jueces de segunda instancia revisan el caso un viernes, no es lo mismo revisar un caso un lunes que un viernes, estimados amigos, no es lo mismo llevar a cabo una audiencia un lunes que un viernes, no es lo mismo llevar a cabo una audiencia una mañana, o una tarde. Estimados amigos, somos seres humanos, los fines de semana es donde menos atención tenemos como abogados litigantes, menos atención tenemos de parte de nuestras autoridades, en este caso el juez. Es muy importante tener en cuenta esto. Si es que tengo una audiencia un fin de semana, evidentemente las ganas que debo poner a los alegatos debe ser el doble, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta también esto. Estimados amigos, ya para ir finalizando y alistamos ya las preguntas, si usted es un abogado penalista y no domina tutela de derechos, estimados amigos, tarde o temprano tu cliente te preguntará, ¿por qué no hiciste nada cuando aún había tiempo? Y no faltará un abogado que diga, ¿sabes qué? Hay que alegar defensa ineficaz, demandamos a ese abogado y lo quejamos a su colegio de abogados. Y estimado amigo, tranquilamente, si se advierte defensa ineficaz, también te pueden expulsar de tu colegio de abogados. Entonces, la defensa técnica no es también una labor a la deriva, es muy importante. O sea, si yo exijo al fiscal diligencia, respeta tus derechos, y como abogado no voy a desarrollar una labor profesional, existe el riesgo. Usted nuevamente busquen en internet, en cualquier buscador, abogados sancionados, abogados que han cobrado sumas excesivas y no han presentado ni un escrito ni una tutela cuando debían de presentar. Entonces es muy importante. La doctora Mónica señala defensa activa. Definitivamente, más del 90% de casos se tiene que ejercer una defensa activa. Más del 90% de casos. Existen contados casitos donde puedes ejercer una defensa pasiva, es decir, dejarte llevar por lo que el fiscal hace, total, ya se sabe que se va a archivar, ¿no? Es muy importante, pero son contados, son de preferencia, defensa activa. Estimado doctor Rieder, gracias por la paciencia, gracias estimados colegas, espero haber compartido, espero que estos datos que les he compartido sean de utilidad y lo apliquen en el diario litigio. Gracias doctor, gracias estimados amigos.